siempre estuvimos llegando y tratando de centrar y todas esas cosas. Pero así es esto, así es. Se cerró todo, no tuvimos esa claridad, nos faltó ese orden. Yo creo que nos faltó un poquito el orden de abrir mucho las jugadas para que esa defensa se abra un poquito. Bruno Torales, Radio Cariño. Buenas noches. Seguramente el planteamiento que usted había conversado con los jugadores se les dibujó un poquitito con la lesión de Juan Manuel Iturbe. La verdad que sí, fue una lesión que nos cambió un poquito el panorama, porque Iturbe era el que iba a meter con pierna cambiada diagonales para que pase a Lam, y lastimosamente muy rápido salió de nosotros, porque él era el que iba a conducir con pelota dominada metiendo diagonal. Él tenía tres jugadas conmigo: meter la diagonal, llegar a la media luna, sacar el zapatazo si le dejan llegar hasta esa zona, o si no, una pared con los dos puntas que estaba ahí, con Fernández o con Acosta. Y si no pasaba eso, si el lateral le seguía, a lo mejor Alan pasaba libre. Entonces era la tercera opción que tenía que estar trabajando. Lastimosamente que muy rápido salió y ya no tuvimos por ahí mucha llegada. Pero entró Aguayo también, que hizo su trabajo, pero es individual, o sea, muy solo se fue, le dejamos solo a él y ya se complicó un poquito, pero intentamos siempre, y León siempre tuvo también el apoyo de Pachi, que siempre estaba alimentando, y estábamos creando mucha opción. Yo creo que ese lapso que estuvo Iturbe y estuvo León por afuera, llegamos varias veces, lastimosamente que un poquito desordenado. Mario Recalde, Canal 9. Buenas noches, profe. ¿Qué le podemos decir a la gente más allá del resultado, que seguramente no era el que esperaban, pero se acercó la hinchada hoy a nosotros ya antes de que arranque el partido? Mucho cariño hacia tu persona y mucha esperanza por sobre todo. ¿Qué le podemos decir a toda esa hinchada que incluso al salir enojada seguía diciendo que banca el profe Jara Zaguer? No, la verdad que yo estoy muy agradecido con ellos, muy agradecido con la hinchada. Conozco lo que es Cerro, y dejando así todo en cada partido, dejando todo, te puedo asegurar que ellos salen aplaudiendo inclusive al rival, al compañero o al cerrista, al jugador, si dejan todo. Eso yo les pedí siempre: dejen todo acá, vayan a dormir tranquilo, no dejen nada pendiente, que hubiera hecho esto, hubiera quedado. No, dejen todo dentro del campo, porque ese es el mejor momento del hombre, y vas a ver que la hinchada te va a responder. Y si vienen los resultados, con más razón, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay una entrega total, las posibilidades de triunfo aumentan. Que estar entrando a no hacer nada, por ejemplo, es difícil pedir también un triunfo. Pero esta tarde Cerro, los primeros 30 minutos, yo creo que los últimos 10 minutos, Luque se animó a salir en el primer tiempo, porque no pasaban, estaban ahí muy agazapados, esperando la oportunidad, pero no le dimos esa chance. Pero después ya se abrió el equipo también y tuvieron más espacio. Son gente veloz, hay que reconocer, hay que felicitar a Luque también, porque hizo un partidazo, jugó como debe de jugar. Entonces, estos partidos jugó muy bien. Entonces, hay que reconocer también, estuvo muy bien el Sportivo Luqueño, muy certero, muy seguro, con mucha dinámica. Cerramos la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Así termina la conferencia de prensa de Carlos Jara Zaguer. Esperamos, si es que no empieza aún el partido en Villa Hayes, la llegada de Juan Pablo Pumpido en los próximos minutos. Gracias, Víctor. Nosotros que nos vamos hasta Villa Hayes. Adelante, Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable, Gerardo. Estamos ya con Ricardo F., con Germán, con los compañeros. Lo escuchamos ya, Carlos Jara Zaguer. Estamos atentos a lo que ocurra con Juan Pablo Pumpido, técnico del Sportivo Luqueño, con Víctor Villalba. Acá realmente la asistencia de público es muy bueno realmente. El sector visitante de Guaraní totalmente repleto, en un 95% también en las tribunas de Libertad. Estamos viendo muy buena concurrencia, aficionados. Ricardo F., los equipos ya van a pisar la cancha. Ya está Libertad en la banca de suplencia, al igual que Guaraní, ya los técnicos. Tanto Garnero como Francisco Chiqui Arce, Ricardo F. Sí, señor, lo veíamos a ambos técnicos cruzar el campo de juego. Francisco Arce vestido con un saco, mientras el Dani Garnero con un pantalón, una camisa suelta, que cruzaba despacito aquí el terreno de juego. Pensativo se iba Daniel Garnero. Vamos a ver qué pueden proponernos estos dos equipos. Uno piensa
que vamos a tener un partido movido, agradable, porque tienen propuestas futbolísticas ambos. Claro, va a depender mucho de lo que puedan llegar a hacer y de lo que pueda permitir el rival también. Quién tenga la iniciativa, quién quiera manejar o quién pueda manejar la pelota y quién aproveche más eso. Hoy sabemos que Francisco Arce deja de contar con uno de los Walter González, que va a tener la posibilidad de arrancar de titular como centro delantero en el equipo de Francisco Arce. A ver, señoras y señores, lo presento a Juancito. ¿Cómo que te va, Juancito? Buenas noches. Buenas noches, Diego Iván, a los compañeros, igualmente a la audiencia. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomer Automotores. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Libertad? ¿Cómo forma Guaraní? Adelante, Germán. Libertad forma con el 1 Martín Silo y capitán de equipo en el arco, defensa 33 Iván Piris, 14 Luis Cardoso, 5 Diego Viera y 4 Néstor Jiménez. Media cancha 36 para Ángel Cardoso Lucena, 26 Ernesto Caballero y 13 Alejandro Silva. Como extremos a un lado el 15 Héctor Tito Villalba, al otro el 32, el sub-19 Alexis Fretes, y como referencia en el ataque el 24 Roque Santa Cruz. Así se cancha el conjunto bumanelo dirigido por Daniel Garnero. Por su parte Guaraní se presenta con 23 Gaspar Servio en el arco, defensa línea de 5, 37 Daniel Pérez, 3 Paul Riveros, 27 Fernando Román, 14 Gustavo Vargas y 32 Alexis Cantero. Media cancha compuesta por el 8 Estíbal Moreira, 11 Richard Prieto y 7 Agustín Mansur. En ataque el 18 César Miño, el sub-19, y como principal referencia el 9 Walter González, es el legendario dirigido por Francisco Chiqui Arce, Diego. Muy bien, correcto, Germán, con el trabajo de Arturo de Carlos, los compañeros, la victoria. Víctor Villalba, la victoria. Deportivo Luqueño, autogol de León, de Diego. Le dio la victoria a favor de Sportivo Luqueño, terminó ganando Cerro Porteño por 1-0. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancotPY. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo. Tacuarín, el Río Parapetí. Este partido va a arrancar 5 de la tarde de fondo para mañana. Sportivo Melián Internacional en el Martín Torres, 8 de la noche. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en las sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Estamos viendo ya ingresando a la cancha Guaraní con camiseta tradicional para el equipo legendario. Camiseta tradicional para el equipo gumareno. El árbitro de este partido, José Méndez. En el bar estará Derres López. Repito, recordando que Luqueño en el Defensores le terminó ganando a Cerro Porteño por 1-0. Los árbitros están en la cancha. Lo hace Libertad, lo hace Guaraní. Muy buena asistencia, aficionados. Estamos acá con Ricardo F., estamos con Paulo en la parte técnica con todos los compañeros. En el estadio Facundo de León Fossati, en el Bajo Chaco Villaáñez. Vamos a la opinión de Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un partido que se volvió bastante interesante en el campeonato paraguayo. Libertad contra Guaraní o Guaraní contra Libertad, como quieran. No puedo decir que es un clásico, pero sí es un partido donde se tienen una pizca especial ambos. Yo me acuerdo varios de estos encuentros jugados en cancha de Guaraní donde hubo bastantes problemas. Y también en cancha de Libertad, inclusive hay un partido no hace mucho donde pasan por debajo de la alambrada, rompen un portón, algo hicieron los hinchas de Guaraní e ingresaron al campo de juego enojados por un fallo arbitral y por el rendimiento del equipo también.
Por eso venir a hacer un partido de estos dos equipos realmente promete mucho, promete bastante. Hoy miramos y tienen realidades diferentes. Le cuesta mucho a Guaraní ganar 2 partidos seguidos, ya lo hizo, pero después se cortó de vuelta con un empate. Y Libertad, que viene también de ganar algunos, perder otros. Había ganado un partido con un gol prácticamente sobre la hora, un remate de Tito y Tito Villalba, digo, y perdió después el otro de manera increíble. O sea, cosas que no estamos acostumbrados a ver en este conjunto de Libertad, cuando realmente en campeonatos anteriores acaparaban absolutamente todo. Mirá la cantidad de jugadores que van a saludarlo a Francisco Arce. Hasta Ernesto Caballero. ¿Dónde lo tuvo Ernesto Caballero? Es la gran pregunta. Allí un abrazo de mundialistas. Roque Luis Santa Cruz y Francisco Chiqui Arce. El respeto entonces o al cariño que le tienen los jugadores al técnico de Guaraní. Repito, un partido que promete mucho por lo que van a querer ambos equipos en el terreno de juego. Yo creo que este es el partido en que ninguno de los dos quiere perder. Claro que el jugador no quiere perder ningún partido, pero este tiene algo especial, repito, porque en los últimos tiempos se volvió bastante picante. Uno escucha el ruido de los bombos en la tribuna de Guaraní, de Libertad, y me parece que Guaraní nos trajo, ¿verdad?, los instrumentos, nos trajo los bombos, Germán. No, ni la bandera, es una disposición ya clásica prácticamente de parte de Libertad cada vez que oficia de local. Esto ya se trae de años en Tuyucuá y lo trae ahora también aquí en el Bajo Chaco, donde oficia de local. Nada, bueno, está bien. Una cosa en Tuyucuá y otra cosa que también se cumpla en un terreno neutral donde oficia de local. No lo digo por Libertad, sino que muchas veces se ingenian los muchachos para meter igual los bombos o la trompeta para hacer ruido en las graderías, pero esta vez se cumplió bien, y si es una prohibición o es una decisión del equipo que oficia de local, pues bien se tiene que cumplir. Allí Sergio ya de a poquito al trote va a ocupar su lugar en el arco. Vamos a ver quién es el que mueve la pelota. Es Guaraní. Se va a hacer un minuto de silencio, algo por la forma en que está hablando ahí José Méndez. A la famosa protesta. Bueno, vamos entonces a esperar ese movimiento, el toque de pelota, y después se la devuelven al equipo que movió en el inicio. Muy bien, sí señor, es así. Va a tocar la pelota Guaraní, Walter González. Estamos, repito, en el estadio Facundo León Fossati. La protesta, evidentemente, en todos los partidos ocurre lo mismo. Ahí tocan, devolución. Esperando la orden el árbitro justamente. Ahora sí, va a autorizar el arranque del partido. Miño toca, movele, dice el árbitro. Ahí está, bueno, una cuestión de protesta a jugadores del ascenso. Es lo que tiene que ver con esto. La solidaridad de los jugadores de primera división. Ahí está Tito Villalba. Mueve la pelota y esto va a arrancar, Juancito, contigo. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña. Reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ahora sí, la pelota para el fondo. Va saliendo el equipo legendario. Viene buscando esa pelota por Rivero. Deja la pelota para Gaspar Servio. Mueve la pelota sobre punta zurda. Está dejando cortita Cantero. Cantero con esa pelota pegadita a la raya. Cantero manda el centro, pelota por arriba. El bote pertenece a Libertad. Tiene Lucena. Lucena con esa pelota bajó. La pelota es mía, dice Servio. Atento el portero de Guaraní soltando esa pelota. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. Tiro libre pertenece al equipo legendario. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimiento. Se encontrarás en todas las farmacias del país. Representa Biotic Pharma. 39 años de Caja Mutual. Presenta Retro Concert miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. Le va a pegar a esa pelota Prieto, tiro libre con el equipo de Guaraní. El árbitro va a autorizar. Le va a pegar Prieto esa pelota.
Levantó esa pelota por arriba, golpe de cabeza, la marca de Viera. Deja la pelota a mitad de terreno. Va por el fondo, tiene Pérez. Pérez baja, juega su arquero, Mancita al fondo. Otra vez para Gaspar Servio. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre mitad de terreno, busca la pelota Román, tiene para el equipo de Guaraní. Levanta la cabeza, Román juega suavecita, pone la pelota a la punta derecha, moviendo el balón. Entregando esa pelota para Pérez. La marca sobre punta sur, vuelve a ganar Pérez, se manda por el medio. Juega bien esa pelota, deja el medio. La recibe Vargas. La pelota por el fondo, tiene buena juega para Steven Moreira. Otra vez moviendo, soltando la punta zurda. Está dejando para Vargas, levanta la vista, va al trontecito, juega esa pelota cortita, otra vez para el fondo para Paul Rivero. Rivero movió la salida, juega la pelota para Román, toca la pelota legendario. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Roja, con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. ¿Qué pasó acá, Ricardo F? Es la segunda mano que comete un jugador de Libertad que el árbitro deja pasar. Claro, piden tarjeta amarilla a los jugadores de Guaraní. Me parece que no corresponde. La pelota, el mitad del terreno, será el tiro libre para la visita. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire split con instalación gratuita, con garantía de hasta 3 años, en cuotas de solo 199.000 guaraníes, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota para Mansur, juega más arriba, se mete Walter González, ahí peligro tiene Walter, baja la pelota, la marca de Jiménez, rechaza la pelota acotado. Lateral en zona de ataque, pertenece al equipo de Guaraní. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zipe, filetes, lomitos, pechugona, todos les gusta. La pelota sobre punta derecha, tiene Pérez, domina esa pelota, Pérez juega suavecita, dejando para Román, levanta el centro más, pelota larga, una zona, fuerte disparo, otra zona, Ricardo F. Sí, no tenía sentido el centro de Román o el remate de Román que se fue a cualquier lado. El partido empezó con un ritmo no tan bueno. Yo pensé que iba a ser un poquito más rápido, pero están estudiándose los jugadores, parece, en el terreno de juego. Tiro de portería, pertenece al equipo repollero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato argentino entre tiempo, Instituto le gana 1-0 a San Lorenzo en el equipo local, suplente Juan Franco, y en San Lorenzo también suplente Iván Leguizamón. Sportivo Luqueño le ganó a Cerro Porteño por 1-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales, comunícate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Disfruta la Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Estamos acá en la terraza de este coqueto estadio Facundo Don Fossati. Una preciosa terraza, Ricardo F. Está lindo, porque no hace tanto calor. Por suerte, ¿verdad? Tenemos un vientito agradable aquí en la terraza. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. Avanza con la pelota, Prieto tiene Prieto, domina, le puede pegar. Amaga, se mete recostado sobre la punta sur. Le puede pegar esa pelota, juega para Mansur. Mansur dejando cortita para Steven Moreira. La tira Moreira, juega bien pegadita a raya. Jugando suavecita para Pérez, Pérez colocado bien. Otra vez para Prieto, la marca de Caballero, presionaba en esa zona, tiene Lucena. Lucena baja para Ale Silva. Viene bajando Silva para Libertad, gana, se escapa. A ver, Silva levantó, pelotazo, no para Héctor, el Tito Beñalba. Fuerte esa pelota, saque de costado para Guaraní. Energía llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Tacuarí de Fondo Emiliano frente a Nacional. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Germán, el arquero Martín Silva sigue jugando con ese protector en la cabeza. Que tiene que sacarse Martín, hace tiempo que viene con eso Germán Tingler. Sí, desde que volvió a la actividad del fútbol, desde que volvió a ser titular, desde entonces ha utilizado ese cabezal a lo Peter Cech, el histórico arquero checo del Chelsea de Inglaterra.
La pregunta es, ¿estará exagerando Martín Silva, Ricardo? No, la operación que tuvo fue bastante delicada. No creo que quiera exponer esa zona a Martín. Muy bien, la pelota para el fondo, saque de costado para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos llegando al minuto 7. Repito, este primer tiempo por ahora el partido se mantiene 0-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza Irgeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 0-0 aquí en el León Fossati de Villaña. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participas del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Por el cuerpo Walter, comete falta Luis Cardoso. Tiro libre para Laurinegro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. La pelota para el fondo, tiene Rivero. Por Rivero juega esa pelota cortita para Román. Levanta la cabeza, juega Pérez esa pelota en punta derecha. Viene jugando para Mansur, va por el piso. Falta, no digo el árbitro. Dejó seguir. ¿Qué sentido está Mansur? A ver, moviendo la pelota a mitad de terreno, zona media. La tiene Steven Moreira, juega otra vez para el centro Mansur. Va a levantar la pelota, juega atrás del piso. Movió, se puso de pie. Entregó para Pérez, domina, marca Jiménez, gana el 4 Libertad. Moviendo la pelota por medio de Margaroso Lucena. Juega para Silva. La pelota Alejandro colocó. Marcó Vargas. La pelota al zaguero. Vargas juega suavecito. Otra vez movió para Cantero. Alto de sitio. Va el pique ahora. La tiene Cantero. Cantero jugó, soltó, toca bien Guaraní. ¡Qué peligro, qué peligro, qué peligro! A ver, Prieto levantó, jugó. La pelota la marca otra vez, le queda Prieto, le puede pegar a la pelota. Levanta el centro, tiro de gira, un desvío, Ricardo F. Tuvo dos ocasiones Prieto para meter un buen centro en el área. La primera la rechazó la defensa del conjunto de Libertad y la segunda prácticamente la punta a la cabeza a Cardoso. Termina siendo un córner a favor de Guaraní. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Mansur esa pelota, Germán. Así es, Diego, el número 7. Muy bien, le va a pegar Mansur, tiro de esquina para Laurinegro. Nissan Frontier doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuota de $299, más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Arc más Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Le va a pegar a esa pelota Mansur, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, José Méndez, señoras y señores, repito, tiro de esquina. Guaraní busca el primero. Se defiende Libertad. Es una pelota parada, preparado, todos listos. Le pegó Mansur. Golpe de puños del arquero Martín Silva. La pelota cae sobre punta zurda. Viene buscando Alejandro Silva, se equivoca. Viene bajando la pelota Prieto y otro centro para Guaraní. Pelotazo largo al fondo. No pasó nada. Señoras y señores, será tiro de portería y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando Lucena, le va a pegar. A ver, Lucena le pegó. La pelota entró en el cabezazo, cuidado con esta. Cayó la pelota al arquero serbio. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, parece que lo tocaron a Lucena, pero el árbitro estaba muy cerca. Lucena tampoco protesta. Lo trabaron justo después, la pelota le quedó a Santa Cruz, que no le pudo entrar de la mejor manera para convertir. ¿Qué pasó, Germán? Le dijo el árbitro José Méndez a Cardoso Lucena de inmediato que se levante. De inmediato hizo el gesto de no, con la mano al mediocampista de Libertad que había quedado dentro del área reclamando un supuesto penal. ¿Marcamos el tiempo? Sí, señor, ya marcamos. Bueno, correcto, muy bien. Acá corresponde saque de costado para Libertad. Campeonato brasileño, Cuiabá le ganó a São Paulo por 2-0 en el equipo del Cali Ciro Pita. Jugó hasta los 94 y Damián Bodella en São Paulo reemplazado a los 62. El partido por ahora permanece 0-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upisa. ¿Probaste? ¿Te gusta? Bueno, acá hay un petardo. El árbitro para el juego, Ricardo F.
Hace rato estaban haciendo explotar algunos petardos, pero no sé si puso en peligro a alguno de los jugadores. Por supuesto, si es así, estoy con el árbitro. De lo contrario, me parece que no hace falta, ¿verdad? Germán, el árbitro llama a Gaspar Servio. Así es, al capitán legendario para que converse con el líder de la barra organizada de Guaraní, que es la que está protagonizando estos hechos que incluye explosivos. Ya hice la cuenta ahora, el quinto petardo. Me parece que se trata de cebollones, lo que lograron introducir los aficionados de Guaraní a ese sector de gradería aquí del estadio Facundo de León Fossati. Está tratando el árbitro de persuadirlos mediante el capitán del legendario para que dejen hacer esos hechos. Sí, señor. Bueno, acá se van, bueno, hay cánticos, como bien decía Ricardo F., esa rivalidad que hay entre Libertad y Guaraní, los cánticos ahora. Claro, pero que Servio trate de solucionar es una locura, no le van a hacer caso al arquero. Claro, el capitán siempre tiene que pedir, levantar los brazos, calma, pero no le van a hacer caso. La pelota para el fondo, tiene Martín Silva, pelota a la mitad del terreno. Más del fútbol de brasileño, Corinthians e Inter de Porto Alegre empataron 2-2 en el equipo local ausente por suspensión. Ángel Romero. Luqueño le ganó a Cerro Porteño por 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Se metía frente sobre el costado izquierdo, pelota, la marca tiene Balsón. Va con esa pelota, juega a mitad de terreno. Sonaveda cayó por el piso, el árbitro pita, no dejó seguir. Para mí esto fue falta. Pelota por media cancha, tiene Prieto. Prieto domina, sale bien con elegancia. Prieto juega la pelota zurda. Está dejando para Cantero y peligro. Cuidado con Cantero, tiene Guaraní. Movió, dejó larga esa pelota, presionaba en la salida. Se mete Miño, pelota al costado, a ver qué dice el juez y será finalmente saque de costado para Libertad. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. ¿Cómo ves el partido por ahora, Ricardo F? Está agradable el partido, pero yo esperaba un poquito más en el inicio, que insistan los dos, que busquen los dos. Me parece que tienen que demostrar algo más de lo que están haciendo en el terreno de juego. La pelota por arriba, golpe de cabeza, pelota por primera cancha para Caballeros, movió para Roque, se mete Roque, pone el cuerpo, gana bien. La pelota para Roque, domina, está por media cancha Roque, gira con esa pelota, juega para Caballero. Movió, la pelota por arriba sobre punta zurda, está dejando cortita para Jiménez, coloca el 4, viene Jiménez, movió para Alejandro Silva, pica larga, dejando bien, se metió en el Tito Villalba, pelota larga, deja correr Cantero, tiro de portería para Laurinegro. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Gerardo, estamos desde la cuenta X de Radio Monumental 1080M con este partido. Gerardo. Exactamente, con la cuenta X ex Twitter de Radio Monumental 1080M con este partido. Libertad Guaraní, Diego. Correcto, muy bien. Gracias, Gerardo. A ver, Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora, el partido permanece 0-0. Y su seguros, Chaco. Niños, colocó, juega bien. A ver, Pérez le pegó, juega al medio. La marca de Jiménez dejó correr esa pelota. Finalmente, tiro de esquina, Ricardo F. Ahora, ¿para qué deja correr la pelota si él no estaba en posición adelantada? Ya que la pelota rechazada por un hombre de Libertad. ¿Qué manera de desaprovechar Guaraní en esta jugada? Bueno, para Germán Tingler, acá al término del primer tiempo lo está viendo Lucas Barrios. Está Lucas, sector preferencial, para que lo puedas tomar después para este tiempo, Germán Tingler. Lucas Barrios está viendo este partido. Acá tiro de esquina. ¿Quién le pega esa pelota? Prieto. Le pegó Prieto, pelota en el aire, cabezazo. Go. Walter, gol. Walter, el cabezazo de Walter González al primer poste, al primer palo del arquero Martín Silva, un descuido en la defensa gumarela y aparece Walter González el 9, define, peina esa pelota y pone el primero para el equipo legendario. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le está ganando Libertad por 1-0. Monumental.
El que más llegaba era Guaraní, el que tenía la oportunidad de la jugada que termina en córner. También Guaraní, que no entendí lo que quiso hacer el jugador, dejar pasar la pelota, ganar un balón parado, y qué bien que le pegó Prieto, que comba, para que Walter ponga la cabeza, para que lo deje parado a Silva, a la defensa de Libertad, y para que Guaraní pase adelante, que lo gane por 1-0. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. A ver, ¿qué pasa con el árbitro, Germán? Llama a los capitanes. Ahora llama a los capitanes, sí. Ahora llama a los capitanes. A Martín Silva y a Gaspar Servio. En coincidencia en este partido, los dos arqueros. Vamos a ver si es que... Seguramente es el VAR, no debe funcionar el VAR, algo así, por eso llama a los capitanes. No hay otra. Otra vez. Así como había sucedido en una fecha anterior, había sido... ¿Sabes cuándo había ocurrido lo mismo, Ricardo? En el partido entre Nacional y Sportivo. Sí, correcto. En el estadio Martín Torres. Claro, Germán, por eso. Ahí estamos viendo lo que echamos con Ricardo. El monitor está hablando justamente de situaciones del VAR. Hay problemas, evidentemente, porque es así. Hay pausa ahora en el partido. Se van a reflejar los de Guaraní, los de Libertad. Por eso convoca a los capitanes, Ricardo. Claro, le va a preguntar, ¿quieren seguir jugando de esta manera sin VAR o vamos a esperar que se recupere la señal? Yo pienso que va a depender única y exclusivamente de los jugadores. Esto suele pasar, inclusive en cancha, ese partido que está hablando Germán, se jugó un gran periodo del encuentro sin VAR. Gran parte del primer tiempo y todo el segundo tiempo se había jugado sin VAR, compañeros. Bueno, hay que ver también un detalle, Gerardo, en estudios que tenés monitor. En el gol de Guaraní, normalmente se revisa. Cada gol es revisable por el VAR, es decir, una cuestión de protocolo, se revisa cada gol para que no quede duda, digamos que... Pero justamente en el gol de Guaraní, en el gol de Walter, justamente le llaman al árbitro en esta situación. Yo creo que tiene que ver con eso, simplemente porque no está funcionando o hubo un error. Lo cierto que, Ricardo, fíjate, Gaspar Servio sigue dialogando con el árbitro, José Méndez. Claro, seguramente van a revisar de otra manera para ver qué pasó, ya que no tienen la señal del VAR, porque la televisión sí tiene. La televisión le pasa al VAR. Acá hay un error, me parece, de la conexión o algo, pero por supuesto que van a saber si hubo alguna falta o no previa al gol. Bueno, ¿cómo viste vos el gol de Guaraní, Gerardo? Para ¿Ya mí, pasó la repetición? Ya pasó la reiteración, pero no vi nada anormal justamente, Diego. Bueno, correcto, muy bien. Sigue esperando, por lo visto hay problemas. En el VAR está Derris López. El partido sigue en pausa, sigue demorando el partido. Aprovechemos y unimos contigo, Juanchito. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, el partido está demorado, pausado, hay una pausa y esto va a demorar. Esto va a demorar, por ahora no pasa nada, Ricardo. Bueno, el gol a los 16. Y tenemos ahora 19:35, o sea, 3 minutos y alguito ya lo demorado, lo que separó el encuentro aquí, en esta cancha que está bastante linda, bastante buena, donde los jugadores están prodigando para darnos un buen espectáculo y lastimosamente la señal del VAR que cae. Claro, y otra cuestión, ya el público de Guaraní está más tranquilo, no hay petaro, no pasa nada, de ese lado no hay absolutamente nada, nosotros entendemos, repito, salvo que sea otra cosa. Repito, salvo que sea otra cosa, pero entendemos con Ricardo F. que el problema es el VAR. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El Guaraní le gana Libertad por 1-0. Y su seguros, Chaco. Bueno, se retoma el fútbol. La pelota sobre punta derecha. Marca Román, pelota en costado. Saque de costado para Libertad. Ponete la 10 con Tokio. Sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza. Irgeo. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado. Pertenece al equipo repollero sobre punta zurda. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños en la primera
primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Tiro libre, pelota para el fondo, pertenece a la Urinegro. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y también con grandes ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Con el gol de Walter González, Guaraní le está ganando Libertad por la mínima diferencia. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 348 puntos. Y la web en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ricardo F. El tema de la pantalla negra del VAR, hay veces está prendida pero tampoco funciona. Remate de Cantero, pelota larga al fondo, tiro de portería. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Nosotros estamos acá en la terraza con Ricardo, con Pablito, y estamos viendo, estamos a 100 y un poquito más del monitor, y efectivamente está negro el monitor, creo que tiene que ver con el VAR. No sé si eso es así, es normal o no, pero estamos viendo, tenemos una muy buena visión, estamos a 100 y un poquito más de distancia, Ricardo. Sí, bastante lejos, pero observamos allí el VAR o el monitor totalmente negro. La pelota sobre punta zurda. Viene buscando esa pelota. Cardoso, Lucena, falta, pita el árbitro. Tiro libre para Libertad. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. La pelota para Héctor El Tito Villar, la movió para Libertad. Juega la pelota para frente. Domina sobre punta zurda. Está con esa pelota. Amaga, se mete frente, pone la pausita, pide Jiménez. Movió para Jiménez, se va a pegar, pica larga. El rebote corto para Prieto. Prieto movió, soltó. Entregó sobre punta zurda, tiene falta, pita primero el árbitro. Tiro libre para Guaraní. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Para qué cortan? Si la pelota estaba en poder de Guaraní, estaba saliendo el equipo. Si iba a amonestar es una cosa, pero cortó por cortar aquí Méndez. A ver, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Activo, permanentemente activo el técnico legendario Chiqui Alza, Germán. Y comenzó a ser más activo a partir de la anotación del gol. El técnico de Guaraní mayormente estuvo sentado conversando con Blas Cristaldo, su asistente. A partir de la anotación del gol comenzó a levantarse y a dar indicaciones el técnico legendario. Tenemos los relevos a propósito, los relevos de Guaraní, Germán. Claro que sí, Diego. Ellos son Martín Rodríguez, el arquero auxiliar, Alcide Benítez, Wilson Ibarrola, Mario López, Gustavo Marecos, Matías Martínez, Lanido Santa Cruz, Álvaro Cuello, Antonio Marín, el sub-19 Anderson Leguizamón, Nicolás Barrientos y Alan Pereira. Ricardo. No, el tema es cuánto van a adicionar para que termine este primer tiempo. Yo creo que 5 como mínimo van a dar, Dios. Si es que ya no pasa nada, ¿verdad? Sí, señor. Pelota costado lateral, pertenece a Guaraní. Campeonato brasileño, 25 del primer tiempo. Vasco da Gama y Juventud empatan 1-1 en Vasco, suplente el zaguero paraguayo ex Guaraní, Robert Rojas. Acá corresponde tiro de esquina, señoras y señores. Tiro de esquina para el legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prieto le va a pegar a esa pelota. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Espérame, Juancito, espérame, Juancito. Después marcamos el tiempo de juego. Prieto le va a pegar esa pelota. De ahí vino el gol de Guaraní, Cuidado, Pelota de Prieto, baja el cabezazo. Cuidado, Walter. Se pierde Walter. Esa pelota le quedó a Walter González. Arriba esa pelota, Ricardo F. Bueno, por arriba sufre la defensa de Libertad. Por abajo volvió a sufrir. Ahora la forma en que malogra aquí Walter es increíble, de puntín con la pierna izquierda. Después que la fue a pelear, Moreira fue el que no pudo definir. Y Walter en el intento de clavarla le pegó por arriba. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido lo gana Guaraní por 1-0. Y su seguros Chaco. Estamos con Ricardo F, con Pablito, parte técnica. Estamos en el estadio Facundo de León Fossati con Germán Tigler. Pelota para el fondo, cuidado con Libertad, busca el empate. A ver, al medio, Roque. Bajo, le puede pegar, remata el arco, le pega al hombre de Guaraní. Rechaza Cantero, Ricardo F. Bueno, pensé que Roque iba a parar
iba a girar y le iba a pegar porque las condiciones técnicas le sobran a Roque, pero la quiso colocar para un compañero y se equivocó. La pelota va a un costado y será lateral, pertenece a Libertad. Campeonato colombiano, fecha 13. Deportivo Pasto de Gustavo Florentín de local pierde 1-0 ante Atlético Nacional. Pasto está en el puesto 8 con 17 puntos. Ganó Caballero, se metió Caballero. Cuidado. ¿Qué pasó acá? ¿Falta, Ricardo? ¿De Moreira? Nada. Caballero no se decidía nunca pegarla al arco y los jugadores le hicieron la cortina para no dejarlo pasar. Muy bien, pelota para el fondo, corresponde salida para el legendario. Lo auténtico del Chaco, short de carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Con esta victoria de manera provisoria, ¿cuántos puntos suma en la tabla el equipo legendario? Gerardo. Con esta victoria llega a 21 puntos e iguala a 2 de Mayo y a Cerro Porteño. Correcto, muy bien. Pelota al fondo, le pega esa pelota a Gaspar Servio. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre mitad de terreno, sobre medio, sale Pérez. Pérez juega para Román. Román levanta la pelota jugando sobre punta sur. La pelota le da para el fondo, tiene otra vez Pérez, se va de arriba. La pelota para Dani Pérez, colocó, tiró. No pasó nada, tiro de portería para Libertad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Roja con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Ubica la pelota, le pega Martín Silva esa pelota. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Estamos en el Bajo Chaco, Villares, preciosa ciudad, muy bonita realmente Villares. Bajo Chaco, en este estadio Facundo León Fossati, por ahora gana la visita por 1-0. Comagro te provee de la mejor calidad con sus marcas de bombas domésticas, Balco, Petrolo y Costenaro Valerio. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. En Josar Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosarBarberOficial. En la carretera de la ruta, fantástica realmente el trayecto. Primera que venía a Villares, Ricardo. ¿O ya viniste alguna vez? No, a la cancha sí. No, a Villares muchas veces. ¿Te gusta Villares, Ricardo? Es muy lindo lugar. Antes venía de vendedor. Muy bien, la pelota a mitad de terreno, sale el equipo legendario. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Y hablando de este estadio, Gerardo, hablando del Facundo de León Fossati, 12 de junio. Está complicado, Gerardo. Está complicado, así es. Y pelea por no descender con el conjunto de Martín Ledesma. Y en la próxima fecha tendrá que ganar o ganar. Si gana, se salva el 12 de junio. ¿Y si gana Martín Ledesma? ¿Qué pasa? Deberá esperar. Martín Ledesma es espectador. Deberá esperar lo que hace exclusivamente el 12 de junio. Porque fíjate en el promedio, está un poquito arriba Martín Ledesma con relación al 12 de junio. Exactamente. Está un poquito arriba, Gerardo. Divide de forma diferente justamente el 12 de junio por ser recién ascendido. Sí, señor. Pelota a un costado y corresponde un tiro de esquina para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. El aurinegro gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Le pega Prieto a esa pelota, le pegó, pelota en el área, cabezazo, marca Cardoso, la pelota le queda a Prieto, se le va, se le fue, saque de costado para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó, Ricardo F? No, la tomó afuera Prieto, pero el despeje fue de la defensa de Libertad, la pelota le pertenece a Guaraní. Bueno, acá el sector preferencial estamos viendo, Ricardo F, a Lucas Barrio. Está el sector preferencial. Saque de costado para Guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, saque de costado en ataque y otra vez para el equipo aurinegro. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150
50.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. El Auriazul le ganó a la Azulgrana, ganó por 1-0. En Erimar encuentras carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Nuevos celulares Honor X8. Antes 18 cuotas de 260.000, ahora 18 cuotas de 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. A ver, Germán, ¿quién está en el piso en Libertad? Roque Santa Cruz tras una falta de Agustín Mansur y la gente de Libertad quedó pidiendo una amarilla para el volante argentino, considerando que Roque emprendía un contragolpe. Lo cortó con una falta, es por eso que quedó reclamando la tarjeta amarilla la gente de Libertad para con el volante del Guaraní. Simplemente la infracción sancionó el árbitro José Méndez. Golpe en su campo de juego difícil. No, que haga un contragolpe en su campo de juego es muy difícil, tío. Están saliendo todos. No merece la tarjeta. Bueno, sigue en el piso Roque. El fútbol está demorado. Se aproxima Martín Silva, como dice Germán, pidiendo tarjeta. Va el árbitro. Hay que ver qué va a pasar por ahora. Sigue en el piso si continúa Roque. Ahora se sienta Roque Luis Santa Cruz. Vamos a ver si prosigue. Dale, Juan. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Muy bien, ahora se puso de pie Roque, Germán. Sí, se puso de pie, se lo ve bastante dolorido, la pierna derecha principalmente, al delantero de Libertad. Continúa de momento, digo, no, de hecho no vemos ningún movimiento en la banca de Libertad, así que seguirá el delantero liberteño. La pelota para el fondo, le pega Martín Silva esa pelota. Campeonato italiano, Inter de Milán le ganó 3-2 al Torino. En el equipo visitante no ingresó el atacante paraguayo Tony Sanabria. La pelota sobre punta derecha, pone el cuerpo Pérez, pelota acostado, no pasó nada, será tiro de portería para Laurinegro. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love You Are. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Mañana prosigue la fiesta con 2 de mayo frente a Tacuaré. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles del Stock y Stock Express. Prepisa Stock en la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. De fondo para mañana, Sportivo Beliano ante Nacional. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Mañana juega en la Academia, un partido muy importante frente a Beliano, el partido va a arrancar 8 de la noche. Planea tus vacaciones con Bancaut, préstamo personal y los 60 días. A los 60 días pagas la primera cuota, tasa del 16% y hasta 4 años de plazo. Bancaut crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota para el fondo tiene Paul Rivero, pelota larga por arriba, viene buscando bien a golpe de cabeza, pelota sobre mitad de terreno, zona media, tiene Prieto, levantó, juega bien, a ver, corrió Walter, está habilitado, a ver, Walter movió, pelota sobre punta derecha para Pérez, ahora sí lo va a tener arriba Ricardo F. Hace rato estaba en posición adelantada Walter, de hecho que él arranca en posición adelantada, pero ese delay que lo hacen para que termine la jugada, para no equivocarse, hasta que después le pasan el dato del VAR de que levanta. Sí, señor, pelota al fondo, le pega Martín Silva, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El partido lo gana Laurinegro por 1-0. Y su seguro, Chaco. Balón sobre costado izquierdo, tiene Cantero, levanta esa pelota Cantero por arriba, golpe de cabeza, marca Cardoso, pelea Caballero, movió esa pelota sobre la punta zurda, ganando Cantero, primero tiene Luis Cardoso, este sí es Cardoso, la tiene Cardoso, punta derecha, amagó, levantó pelota por arriba, viene bajando Vargas con esa pelota, juega para Moreira para el fondo, cuidado, marca Román, pelota al costado, es lateral para Libertad, punta derecha. Gran remate en Casa Rosada, este domingo gran remate en Casa Central y en las sucursales Call Center, 021-421-566, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Y Garnero está sentado, hace bastante tiempo está sentado Garnero, sin indicaciones, Germán.
Así es, ni siquiera su asistente Andrés San Martín se ha levantado mucho en lo que ha sido el desarrollo de este partido. Justo ahora se pone de pie Daniel Garnero para tratar de dar algunas indicaciones. Algo no le gusta, sí se lo ve con un rostro bastante adulto al técnico argentino. La pelota para Prieto, levantó Walter, cuidado con esta, no pudo pegar esa pelota Ricardo F. Pero igual le volvieron a desbordar a Libertad. Prieto tiene muy buena zurda, muy buen centro para que llegue Walter intentando una tijera. Qué cerca que estuvo Guaraní del segundo. La pelota es una punta derecha. A ver, la tiene, juega Lucena, gana Lucena, toca para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos aquí en la terraza de este estadio. Facundo León, Posati, Peñares. Una terraza fantástica, una brisa más que agradable. Una brisa fantástica que corre por nosotros. Y estamos viendo la victoria por ahora de Guaraní, que le gana Libertad por 1-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Roja con el pacto de confianza y Ligeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasata salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. ¿Te gusta el partido, Ricardo F? Y el partido es favorable a Guaraní, esperaba un poquito más de Libertad, que no tiene fuerza en el ataque, pero que sí tiene jugadores que pueden desequilibrar. Para aclarar, Diego, nos pasa el colega Pablito García, que el VAR está funcionando de manera correcta. Pasa que durante el gol empezaron a arrancar y tirar butacas. Por eso el árbitro llamó a los capitanes. Ahora, me llama la atención para qué llama el capitán de Libertad si el público es de Guaraní. Excelente, aclarado el dato. Nunca hubo problema de VAR. Sí, tema de butacas. Correcto. Remate de Silva, la pelota para Gaspar Servio, aclarado el tema. Interesante. Ricardo F. Butacas, ese fue el problema. Sí, sacaron butacas y arrojaron la parte baja. Por eso fueron llamados los capitanes de los equipos. Excelente, correcto, entonces gracias al colega. La pelota para el fondo, le pega a Gaspar Servio esa pelota. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Guaraní gana el partido por 1-0. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY. Producto suizo, calidad Papasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. 1-0 gana la visita. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioetic Pharma. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. El centro de Héctor Tito Villalba, Mancita, la pelota para el arquero Gaspar Servio. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Cerquita del minuto 40. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Taos 0 kilómetros Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, la pelota es una punta derecha, minuto 40, cerca los 40 de la etapa inicial. Repito, de esta etapa inicial, por ahora gana la Unidad 1-0. Roque bajó de cabeza, le quedó a Lucena, pelota a la marca. ¿Qué pasó, Ricardo F? Nada, hasta pide una falta al jugador de Guaraní. Para mí no pasó nada. La pelota arriba al centro, seguro Servio, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El aurinegro le gana al Gumarelo por 1-0. Y su seguros Chaco. Del fondo le pega a Gaspar Servio esa pelota. Pechunagger, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota para Moreira, tiene Emil Moreira, juega esa pelota sobre la puerta derecha. Jugando para Román, tiene Román, levanta la cabeza. Botín derecho, juega para Moreira. Hugo Somecita, pelota sobre la punta derecha para Pérez. Le va a pegar a Magavir. Juega sobre la punta derecha, dejando cuidado
Cuidado con esta, tiene Mansur. Levantó, no pudo Walter. La pelota para Cardoso, movió la salida. Tiene Piris, era Piris, movió para Héctor el Tito Villalba. Viene marcando Vargas. Vargas para el fondo, movió para Paul Rivero. Rivero movió suavecita para Pito Javier. Pisó, enganchó, pisó y se escapa. Juega la mague. Pelota, Lara se equivocó, tiene Piris. Iván movió suavecita para Cardoso Lucena. Pelota para el fondo, toca la pelota el repollero. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato Español Getafe con el zaguero paraguayo Mar Alderete en todo el compromiso del local, empató 1-1 ante los Asuna. Mañana prosegue la fecha con 2 de mayo frente a Tacuarembó. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Estamos llegando al minuto 42 de la etapa inicial. Gana Guaraní por 1-0. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 1-0, gana la visita. En Estados Unidos, entretiempo, Minnesota le gana de visita 1-0 a la Vancouver. En conjunto de Vancouver, titular, el convocado a la selección paraguaya, Andrés Cubas. Minuto 43, 1-0, gana la visita, saque de costado, punta zurda para Guaraní. Decidí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. En octubre el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000, redes sociales SPS Medicina Prepaga. Otro saque de costado pertenece a la visita. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Luqueño le ganó a Cerro Porteño por 1-0. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más. Info en nissan.com.py. ¿Qué pasó, Ricardo F? Y soltó el brazo y impactó el brazo de Piris en Walter. El árbitro estaba enfrente y dijo que no pasó nada. Increíble. Bueno, la pelota al medio, gana, se mete, presione a Roque, juega Pérez, mueve la pelota, se puso de pie ya el jugador de Guaraní, Walter González. Pelota para el fondo, sale el equipo legendario. Campeonato de los Estados Unidos, Inter Miami de visita le ganó 1-0 a Toronto. Inter de Miami ingresó en la segunda parte, Diego Gómez titular, Matías Rojas. Cerca del minuto 44 en la parte inicial, gana Laurinero 1-0. Walter le puede pegar, juega bien, qué pelota puso para Pérez. A ver, levantó el centro, tiró, rebotó esa pelota en el hombre liberteño, saque de costado para Guaraní. Luminotecnia presenta Arc Más Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Finalmente fue upside, pelota al fondo, sale Román, juega la pelota para la Uninegro. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Cerca del final del primer tiempo, Ricardo F. Sí, vamos a ver cuánto de adición. Yo creo que mínimo 5 minutos. ¿Te parece, Ricardo? Sí. La pelota a la punta zurda. Vamos a ver, tiene frente domina. Le puede pegar para Libertad. Amaga frente, levantó. Rebota en el hombre legendario. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Fretes, le va a pegar a esa pelota. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Ya vira Caricia. Con el nuevo Caricia 2 litros indica Diego Iván. Guaraní, 1-0. Y su seguros Chaco. Silva. Le va a pegar finalmente Alejandro Silva. Llega el empate, no, pelota en el aire. El rechazo del hombre legendario, pelota a mitad de terreno. A ver, juega frente, baja la pelota para Pire. Pire movió mucho más atrás para Martín Silva. Le va a pegar Martín, pelota para el portero de Libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostá.l. Apostá a ganar, lo cambia todo. 4 minutos, Germán. Hasta los 49 va esta etapa inicial, Diego, así es.
Muy bien, la pelota a media cancha, sale Caballero para Libertad. Campeonato mexicano, minuto 78. Tigres de local le gana 1-0 a Puebla. En el equipo visitante suplente, el zaguero paraguayo exluqueño Sebastián Olmedo. El aurinegro gana por 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota al fondo. ¿Qué pide Martín? ¿Qué pide Gaspar Cerebio, Ricardo? No sé, más atención a los defensores, al parecer, el enojo de Gaspar acá, a espalda de la terraza, flor de asadacho, ¿eh? Imagínate. Sí, tenés razón. Y el olor, fantástico, dicho sea de paso. El partido lo gana Guaraní por 1-0. Desde los viñedos de Álamos, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota al área, no pudo Héctor el Tito Villalba. Tiro de portería para Guaraní. Más Estados Unidos en minuto 5 de la primera parte. Houston Dynamo de visitante empata 0-0 ante San Luis en Houston suplente. El atacante paraguayo ex Libertad Sebastián Ferreira. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Tacuaré. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Le pega esa pelota, Gaspar Cerebio. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados, válido para los 348 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bonita, Villa Ayes. Linda zona, Ricardo. Sí, muy linda ciudad Villa. A ver. Cuidado, Piri. Baja la pelota. Es que ese olor del asadito. Estamos en la terraza, fantástico, Ricardo. Sí, acá el lugar es precioso realmente. Y la visión que tenemos, mucho mejor que en cabina, ¿eh? Totalmente. Mucho mejor. Sí, señor. Es así, la pelota al medio, gana Guaraní por 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. De a poquito termina la primera parte. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes. Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vamos a ver, pelota al medio. La tiene Cardoso, Lucena puso bien, pelota sobre centro otra vez para Lucena. La marca en esa zona, Román desvía, pone la pelota a media cancha. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. La pelota para Libertad, cuidado con esta. Puede empatar o no. Tiene Pires, le pegó. Pelota al travesaño. Qué remate de Iván Pires, Ricardo F. Bueno, Piris en una faceta que no conocíamos. Del lateral sacó un remate con potencia al travesaño. El centro. Juancito. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños, lo auténtico del Chaco. Short y Biblicar de 100%. Variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Señoras y señores, termina Premier, tiempo acá. En el Facundo León Fossati, bajo Chaco Villañez. Guaraní, la visita, le gana Libertad por 1-0. En el Monumental relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F, con Germán en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues super Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Ricardo. Me acerco acá a Luca Barrios. Vamos a consultar si es exfutbolista o todavía futbolista. Lucas, voy a hacer unos segundos para la audiencia de fútbol a lo grande. ¿Viniste como invitado o por haber estado de paso acá para ver el partido? ¿En qué? Contacto con la gente acá obviamente del club, porque trabajan mucho en la selección, a los muchachos lo conozco. Para mí es una alegría estar viendo fútbol y estar obviamente cada día informándome más del fútbol
Nacional porque así es que lo vengo haciendo hace mucho tiempo y bueno, realmente muy contento de estar acá. Por cierto, Lucas, ya pasaron 2 meses de aquella decisión del Sportivo Luqueño. Físicamente, al menos acá te vemos muy bien. Te seguís manteniendo, seguís haciendo ejercicios en ritmo. Sí, estoy bien, la verdad que me siento bien, pero bueno, también ya pensando para la otra etapa que, como ustedes saben, que siempre lo he declarado, que en mi futuro voy a ser entrenador y realmente para eso, por eso sigo acá, mirando fútbol, estuve en Alemania también preparándome y seguramente en un futuro muy cercano me va a tocar obviamente mi oportunidad y para eso me estoy preparando, ¿no? Por cierto, ya la decisión está tomada, no pensás volver a las canchas, se puede, porque uno supone al verte acá como espectador, capaz que te pica el bichito de volver a jugar. El mes que viene cumplí 40 años, por ahí te gustaría volver, por ejemplo, acá en el fútbol local en algún club. ¿Y vos cómo sabes que cumplo 40 años? No, soy periodista. No, la verdad que estoy disfrutando el día a día, realmente. Pero bueno, en un futuro muy cercano se va a saber mi decisión, no la tengo más que clara, pero es lo que yo quiero para el futuro, estar acá, en el campo de juego y obviamente el lado de donde le puedo dar la herramienta a los más jóvenes, que uno ha tratado de adquirir ese conocimiento por todos estos años que he estado en el extranjero y realmente creo que me siento capacitado para tratar de ayudar a los jóvenes y también lo he hecho en la etapa mía en Triniense y también en Luque, así que creo que hemos dejado con lo más grande un legado a nivel profesional y a nivel marcando el camino a los más jóvenes y bueno, esperemos que esta oportunidad venga porque seguramente en el futuro muy cercano diré cuál es mi situación y realmente era para lo que yo venía, para el conocimiento del fútbol nacional y para ayudar a los jóvenes a crecer. Ahora seguramente en el próximo mes o próxima semana se hará mi decisión y también estoy muy ilusionado de tratar de, ojalá tenga la oportunidad en el país para seguir ayudando a los jóvenes, que realmente conozco a muchos y por eso siempre he ido a ver las reservas, estoy acá hoy, porque cada día conozco jugadores, ¿no? Textualmente no lo está diciendo Lucas, pero uno ya entiende por dónde va tu respuesta. ¿Te gustaría apuntar entonces a la dirección técnica de categorías inferiores? Por ahí por lo menos te gustaría empezar. No, a ver, yo he tenido esa posibilidad, ustedes saben que tengo mucha gente que he dejado con el fútbol, los clubes, abierto la puerta en varios clubes, no solamente en Alemania, sino que en Brasil, un montón de lugares. Yo me he preparado para todo, no solamente para estar en un plantel de inferior, sino que para también poder tener la posibilidad en lo profesional, porque que lo demostraron en este tiempo acá y creo que a través de un liderazgo uno ha tratado de convencer a los compañeros. Pero realmente soy una persona que me gustaría estar en el medio porque realmente creo que necesitamos nosotros, lo de la camada anterior, ¿no? Tratar de pasar. Camada mundialista. Tratar de pasarle nuestra experiencia y ayudar a los jóvenes porque creemos que si nosotros los ayudamos a crecer vamos a estar mucho más cerca de un mundial y también que nos unamos todos para conseguir ese objetivo, ¿no? Gracias por tu tiempo, Lucas, es muy amable. Gracias a vos, hasta luego. Eran las palabras de Lucas Barrios. Ricardo, compañeros, textualmente no lo dijo, pero da a entender por sus respuestas, no lo quiso decir tampoco de esa forma, que está retirado de la actividad profesional. Recordemos, él había salido hace 2 meses del Sportivo Luqueño de una manera que no fue la ideal. Y bueno, ahora se está enfocando en el estudio de la dirección técnica, estudiando lo que es el fútbol nacional y dedicarse a partir de él en un futuro próximo, como él lo dijo. Correcto, está bien, Germán, las palabras de Lucas Barrio. Si nos acordamos de ese episodio que pasó el jugador deportivo luqueño, que no le gustó para nada, que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, o por lo menos no estaba acostumbrado. Y allí decidió ponerle fin a su contacto con el Sportivo Luqueño. Y ahora lo tenemos de vuelta aquí pensando él en la dirección técnica, que me parece perfecto tener a un jugador con el recorrido de Lucas Barrios, que jugó en varios clubes y clubes importantes, que pueda transmitir toda la experiencia que tiene a los dirigidos. Depende de qué equipo elija dirigir o qué equipo lo llame para que él pueda dirigir. No le gustó mucho lo de divisiones inferiores, Germán, ¿verdad?
No descarta. Yo entendía por sus respuestas diciendo queremos apuntar mucho a los jóvenes, a la formación de los jóvenes, a las generaciones futuras, mirando los mundiales, pero sobre el final respondió que tampoco descarta, o le gustaría más bien empezar por encabezar una dirección técnica en equipos o planteles de primera división. Dale, correcto, Germán, muchas gracias. Y vamos a meternos ahora en el partido, en la primera etapa de Libertad Guaraní. Digo Libertad porque es el que está oficiando de local. Y es un Libertad que, acá se empezaron a trenzar. Germán, si podés contarnos, por favor. Así es, hay problemas en la gradería del sector de Libertad. Le están dando con todo, puñetazos, patadas, empujones, de todo a un hinchazón entre ellos es el problema, o al menos en el mismo sector de los hinchas de Libertad del Lesinado, digamos, comparando con el Defensores del Chaco, mirando desde la posición de que estamos nosotros, que la preferencia es el arco sur. Detrás del arco sur es donde se reportan los problemas. Ya fue sacado, o tuvo que salir más bien, el que recibió la fuerte agresión, la serie de agresiones por parte de entre 5 más o menos, como el menor número en el que le dieron fueron entre 5, fue entre más, pero entre muchos en realidad le pegaron con todo a uno. No sabemos en qué circunstancia, pero sí presenciamos estos hechos violentos ya en las dos gradas, una con cuestiones de explosivos en el lado de Guaraní, a lo largo del primer, y en el lado de Libertad este hecho entre ellos mismos, entre los mismos componentes de la hinchada Gumarela. Bueno, vamos a ver si después podemos enterarnos realmente qué pasó allí en ese lugar, si vieron algún infiltrado, un hincha de Guaraní, si se pegaron entre ellos, qué habrá pasado realmente. Yo no me acuerdo en preferencias o en gradería de Libertad que haya pasado algo como esto, pero lastimosamente volvió a pasar la violencia en el fútbol. Repito, si fue un infiltrado, si fue alguien que hizo algo, que robó algo, pudo haber desencadenado en lo que pasó. Ahí está la gente de la policía también, que fue a parar un poquito en la parte de abajo, donde fueron los agredidos. Vamos a esperar también reportes de qué pudo haber sucedido. Pero decía, metiéndonos de vuelta en el partido, en los primeros 45 más 4 de adición, 49 minutos, que tampoco fue el partido que venimos a ver. Yo quería ver un poquito más, pero creo que Libertad está lejos de ser el campeón del fútbol paraguayo. Ese equipo que convencía, ese equipo que de repente, si no te ganaba en lo futbolístico de por sí, te ganaba por demolición, porque vos sabías que el técnico podía mover la banca, que el que entraba quizás tenía el mismo nivel del que salía, la frescura que podían dar los cambios, 5 gracias al nuevo reglamento del fútbol post-COVID. Y uno extraña ese Libertad, ese equipo aguerrido, ese equipo que sabía lo que quería con la pelota, que estaba bien trabajado, bien estructurado. Principalmente el Libertad realmente deja mucho que desear, o no encontró la armonía necesaria, o encontró un equipo que no era el que quería en lo físico Daniel Garnero, pero algo está faltando. Por el lado de Guaraní pone 3 centrales: Román, Riveros, Vargas, Pérez jugando más adelantado, igual que Cantero. En la mitad de la cancha la marca de Mansur con Moreira, que le alcanzó a este conjunto de Guaraní para quitarle la pelota a Libertad, para manejarla con Prieto, para que Miño también pueda acompañar a González, y para que este equipo no pueda salir. Y uno mira cómo les cuesta a Libertad de mitad de cancha para arriba, cómo les cuesta a Libertad con pelota parada, pelota por arriba, pelota por abajo. Realmente, cuando nosotros observábamos el gol que hace Walter González, un centro bien ejecutado de parte de Prieto, cabezazo al primer palo, pero después de ese gol hubo nuevamente un tiro libre de esquina del mismo sector, el mismo ejecutor, en este caso Prieto, la pelota por abajo, y casi fue el segundo de Guaraní, casi nuevamente
en ese puntín, prácticamente atropellando la pelota. Walter González le pudo haber dado el segundo a Guaraní, lo que significa que le cuesta mucho a Libertad en la marca, en encontrar la forma de resolver más rápido las jugadas. El partido lo está ganando con el gol de Walter González de cabeza a los 16 minutos de la primera etapa. Vamos a recordar el gol en el relato de Diego Iván. Acá tiro de esquina. Le pegó Prieto, pelota en el aire, cabezazo. Walter, gol. De Guaraní Walter. El cabezazo de Walter González al primer poste, al primer palo del arquero Martín Silva. Un descuido en la defensa gumarela y aparece Walter González el 9. Define, peina esa pelota y pone el primero para el equipo legendario. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le está ganando a Libertad por 1-0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, fue el primero de Guaraní que después pudo aumentar la diferencia en el marcador, sin olvidarnos, por supuesto, de ese remate a los 47 aproximadamente por parte de Piris, que pega en el travesaño y se salvó Guaraní. Estaba contando a los suplentes y por lo que veo no se avisora un cambio en el partido, por lo menos de entrada, a no ser que le haya pedido un trabajo específico a su preparador físico Daniel Garnero y ordene los cambios después. Pensaba que iba a meter un poquito de mano en el equipo el conjunto de Libertad de Diego. Germán, correcto. ¿se avisora cambio, verdad? Germán, ¿hay cambios? Sí. No, en el lado de Libertad no se prevén cambios. Vuelven los mismos 11, acompañados de Daniel Garnero, que se dirige a su respectiva banca de suplentes. Y en Guaraní, 2, 4, 6, 8, 10. Y, vuelven 10 por lo menos confirmados. Vamos a ver si es que se produce una modificación. De momento vemos a todos los suplentes con sus chalecos puestos. Vamos a confirmar en breve si es que vuelven sin cambios. Y compañeros, para aclarar lo que sucedió en la gradería destinada al público liberteño en el entretiempo. Estuve conversando con miembros de la hinchada organizada de Libertad y nos cuentan que, digamos, una persona que no es precisamente hincha de Libertad, que está con una indumentaria común, digamos que podría ser algún residente local que vino a ver el partido. Habló, esa es la palabra que utilizaron, habló, lanzó palabras en contra de Libertad y es por eso que lo descubrieron y lo sometieron a golpes hasta sacarlo de esa zona destinada exclusivamente a la hinchada de Libertad. Eso fue lo que pasó, compañeros, en el entretiempo en el sector Gumarelo. Muy bien, correcto, Germán. A ver, ¿modifica o no Guaraní? ¿Están los 11? Germán, en Guaraní. Sí, sin ¿volvieron cambios. todos? Ahora sí, confirmado. Vuelven los mismos 11 de Chiquiarse. ¿Los mismos para Libertad? Tal cual. Muy bien, esto va a arrancar, señoras y señores, va a arrancar. El árbitro va a autorizar. A ver. Bueno, acá se van, de hecho, de todos los hinchas aurinegros. Y probablemente, otra vez hay problemas en el sector de Libertad de Diego. Probablemente se produjo de nuevo el incidente del entretiempo. Muy bien, arranca la etapa final de este partido. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el medio. Va a buscar esa pelota. Tiene Caballero moviendo sobre punta derecha, dejando cortita la pelota para Cardoso. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Ven y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bemay Flores. La pelota para Jiménez, tiene Jiménez, soltado bien para el equipo liberteño. Moviendo esa pelota para frente, juega sobre punto sur. Pelota la marca para Miño. Miño movió, peleaba Mansur. Baja sobre punto sur, tiene Cardoso Lucena. Mueve la pelota, dejando balón suavecita al fondo.
fondo para Diego Viera. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro cuenta con generadores eléctricos domésticos como industriales de las marcas Daewoo, Wasco, Hyundai y mucho más. Seguinos en redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Luqueño le ganó Cerro Porteño por 1-0. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Con la Isuzu MUX, si llegas a donde querés llegar. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Guaraní gana acá en el Fossati, gana por 1-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota sobre punta derecha, va saliendo Cardoso Lucena. Tiene Cardoso Lucena para esa pelota, juega suavecita, jugando para Viena. Ya pasó la frontera, campo rival, corre Viena. Viena con esa pelota, juega para Jiménez de Guapi en el 4. Levanta la cabeza, juega de zurda. Dejó suavecita para frente, pisa la pelota, frente, tiene, domina, frente, va por Romero, se escapa. Se escapó frente, movió, va cortando la acción. Se mete Pérez la pelota para Pérez. Pérez lo hace rebotar. Esa pelota Jiménez juega para Caballero. Otra vez para el equipo de Libertad. Va por media cancha, tiene Mansur. Mansur recupera, juega pelotazo Nano para Walter. Viene para dar la pelota, Walter González, gira el 9. El 9 de Guaraní jugó punta derecha para Pérez, jugando larga al fondo. El pase es bueno, se mete Mansur. Ganó Mansur, Mansur tiene. Mansur con la pelota, rebota en Caballero, sale para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con 2 de mayo, Tacuaré. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Roja con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Acá Laurinero gana por 1-0. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JoserBarberOficial. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota larga sobre punta derecha. A ver, la tiene Piri, juega para Héctor, el Tito Viñal, la pila la pelota, el Tito juega para... Silva le pegó a Alejandro Epa, fuerte disparo cerca del poste, Ricardo. Bueno, tiene que aparecer todo el talento de Silva primero para hacer ese cambio de frente. La pelota que estaba siendo manejada por el sector izquierdo, cambio de frente por derecha. Cuando no puede Tito Villalba, en la continuidad de la jugada aparece de vuelta Silva para sacar ese remate sorpresivo que pasó muy cerca del palo del servidor. Tiro de portería para el equipo legendario. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Acá gana Laurinegro por 1-0 en el Fossati. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barros LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con esto, ¿cuántos puntos suma Guaraní en las posiciones del campeonato, Gerardo? Sí, señor, suma 21 puntos y iguala a Cerro Porteño 2 de mayo. 2 de mayo con un partido menos mañana ante Tacuarel. Mañana, si esto se mantiene así, que 8 minutos aún de juego. Mañana, Meliano Nacional, qué partidazo. Mañana, Meliano Nacional, si Nacional gana, se pone a 1 Olimpia en caso de derrota. Se corta solo, se puede cortar solo el equipo franqueado que terminó ganando a Sportivo Trinidense por 2-1. Congelador Tokio de 191 litros, ahora 16 cuotas de 316.000, ahora 16 cuotas de 229. Ganó el Tito Villa, la pone bien, a ver, se mete frente con la pelota, se escapó de Servio, juega al medio, la marca de Pérez, ¿qué pasó, Ricardo F? Es que hace 2 días estaba en offside el jugador de Libertad, hace 2 días, y de acá nosotros observamos, pero bueno, se tiene que terminar la jugada. Sí, señor, marcamos el tiempo de juego, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos segunda etapa. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El aurinegro le gana al Gomarelo por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota al fondo le pega para Servio. Congelador Tokio de 191 litros. Antes 16 cuotas de 316.000. Ahora 16 cuotas de 229.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Estamos acá, repito, en el estadio Facundo León Fossati. Acá falta, pita y tarjeta amarilla. Germán, te escucho, Germán. Así es, para el número 3, Paul Riveros por agarrón
Cruz. El primero que ve la tarjeta amarilla durante el partido. Ricardo. ¿Rivero o Moreira? El 3, Paul Riveros. Ah, bueno. La pelota al fondo, sale Cardoso para Libertad. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que darán vivir sensaciones sin límites. Control of your. La pelota para Cardoso, Lucena, pone Lucena, pelotazo largo para frente, se va de arriba frente. Abre frente, movió, soltó, pelota a la marca en punta zurda. Tiene Jiménez para Libertad. Otro centro levantó, marca en esa zona. Viene picando a Moreira, le va a pegar de derecha. Le pegó, tiró Moreira, pelota de cancha. Ferro Parisea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parisea, 43 años construyendo contigo. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles del Stock y Stock Express. Hierba mate norte clásica, 250 gramos, 3.800 guaraníes. Jabón tocador mío, 80 gramos, 1.400 guaraníes. Tiro libre para Libertad. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrá ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Iván Franco es uno. El otro es Gustavo Aguilar. Germán. Así es, esos serán los dos siguientes, o los dos primeros cambios en realidad, de Garnero en el Gumarelo. 18 para Iván Franco, 9 para Gustavo Aguilar. Correcto, muy bien, la pelota en el aire. Golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, zona media. A ver, la va buscando Viera. La pelota para Diego Viera, juega esa pelota para Cardoso Lucena. Viene parando Cardoso Lucena, le va a pegar a la pelota, levantó la cabeza, botín derecho, juega al medio. Jugando suavecito para Alejandro Silva. Alejandro Silva juega para Cardoso, de mente Luisito Cardoso. Moviendo punta derecha para Pire, domina, levantó la cabeza, juega otra vez en mitad de terreno. Esta es mía, dice Viera. Viera jugó para Caballero, toca Viera. Levanta la cabeza, va al territorio legendario. Jugó suavecita, pone para Cardoso Lucena. Le puede pegar a la pelota Lucena. Lucena movió para Silva. Silva para Viera. Toca la pelota al Gumarelo. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Y a menos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Roque puso la pelota para Piris otra vez, jugando para Silva. Le puede pegar a Alejandro Silva. Puso para Roque con la pelota. Pagó, levantó. Pelota arriba al cabezazo de Paul Rivero. El rebote de Roque, juega al medio. Paró Caballero, le puede pegar Caballero. Juega, cuidado con Jiménez. Le va a pegar, le pegó, tiró. Un rebote de Mansur, Ricardo F. Bueno, se preparó mucho tiempo Jiménez para sacar ese remate y los pescó muy bien el jugador Mansur. Ahora sí se van a producir los cambios. Es así, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Entra con el 18 Iván Franco y con la 9 Gustavo Aguilar. Deja en el campo de juego Ángel Cardoso Lucena y también Néstor Jiménez. Son los dos primeros cambios de Garnero en el Guma. Uno es Jiménez, ¿el otro quién es? El otro que sale es Ángel Cardoso Lucena. Ricardo F. Bueno, va a pasar Fretes a jugar de lateral por el sector izquierdo. El jugador, de hecho, lo puede hacer sin ningún problema en ese lugar. Y hay que ver qué propone entonces ahora Garnero y Libertad para ver si pueden dar vuelta a la historia. A ver, pelota a un costado, será tiro de portería cerca del minuto 10. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja con el pacto de confianza LGO. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, próbalo ya. Pasar a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Guaraní gana el partido por 1-0. Descarga la app Bangkok Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte de donde estés. Entérate más en nuestras redes @BangkokPY. Cocido con leche La Pradera. En su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Ya vi la Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Gana Guaraní por 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Franco, levantó a la otra zona, piden penal acá, no viene Roque, jugó, pelota al desvío de que Cantero, juega la pelota, otra vez el equipo de Libertad con frente, le va a pegar, no dijo el árbitro, va a la marca, la viene buscando Tío, Moreira tiene, no, Moreira con la pelota, jugó, lo hace rebotar a Miño. ¿Qué pasa, Ricardo F? Falta de Fretes, se lo lleva por delante el jugador de Guaraní Moreira cuando iba a sacar el remate, cuando iba a sacar el pase.
Muy bien, pelota al fondo, será tiro libre para Laurinegro. Campeonato Argentino Instituto de local le ganó a San Lorenzo 2-0. En el equipo local no ingresó Juan Franco en San Lorenzo a los 56. A todo el campo Iván Leguizamón. Gerardo, estamos en Libertad Guaraní desde la cuenta X de Radio Monumental 1080M. Más de 3.000 visualizaciones, Gerardo. Exactamente, así es, desde la cuenta de Radio Monumental en X, ex Twitter. Estamos con la transmisión de Libertad Guaraní Fútbol a lo grande. Excelente la respuesta de todos los que están sintonizando a través de esa red social. Epa, cuidado, acá será tiro de esquina. Pita el árbitro, tiro de esquina. ¿Es así, Ricardo F? Sí, señor, tiro libre de esquina a favor de Guaraní. Tiene que marcar de manera diferente en este segundo tiempo en las pelotas paradas, Libertad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Mansur se dirige a la esquina izquierda para pegarle a esa pelota, Diego. Muy bien, le va a pegar Mansur. Tiro de esquina para Laurinegro. Busca el segundo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se defiende Libertad, es una pelota parada. Mansur le va a pegar esa pelota. Guaraní, repito, busca el segundo. Vamos a ver cómo resuelve la situación. El equipo legendario. Tiro de esquina. Están las parejitas dentro del área. Se defiende Libertad. Indicaciones de Martín Silva, que está metido en su arco totalmente adentro. Está Martín Silva. El arquero repollero. Amagó Mansur. Ahora sí, tiro de esquina. Autorizó el juez. Pelota en el aire. Cabezazo. El rebote le queda a Guaraní. Otro centro. Dejó correr Martín. Tiro de portería. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en las sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle Nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. ¿Qué te parece el partido, Ricardo F? Y salió Libertad con otra dinámica a jugar el segundo tiempo, inclusive con los cambios que mete para hacer un poco más agresivo el ingreso de Franco. También el ingreso de Aguilar para ayudar un poquito más a Roque Luis Santa Cruz en la zona de arriba. Pero creo que igual le queda cómodo el partido a Guaraní. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Cambia Laurinegro, Germán. Así es, Diego Francisco Chiquiarse también realiza sus dos primeros cambios. Se van de la cancha César Miño y también Daniel Pérez para permitir el ingreso del 10, Matías Martínez, y el 29, Nicolás Barrientos. Muy bien, Barrientos y Mati Martínez en Guaraní. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Fueron Miño y Pérez en el equipo legendario. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioestic Pharma. Ricardo F. los cambios. Bueno, línea de 4 para Guaraní. Martínez, que le va a dar ese control de pelotas, esa dinámica que tiene. Lo mismo que Barriento, que realmente maneja bien el balón y tiene muy buen remate. El centro en esa zona de Héctor El Tito Villalba, seguro atrapa esa pelota Gaspar Servio. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retro Concert, miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Proba y descubrí por qué todos hablan de nosotros. El partido lo gana el equipo legendario por 1-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Lleva tu aire split con instalación gratuita, con garantía de hasta 3 años y en cuotas de solo 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en Bellalles, una preciosa ciudad en el Bajo Chaco. Por ahora en este estadio, Facundo de León Fossati gana Laurinegro por 1-0. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. ¡Qué remate de Barrientos, Ricardo F! Sí, agarró la pelota, levantó la cabeza, fue buscando el espacio para sacar el remate. Qué cerca que pasó. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Gavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní le gana Libertad 1-0. Y su seguros Chaco. Iván Franco amagó, se escapó de Servio, levantó el centro. No pudo pegarle a Aguilar, Ricardo F.
¿Para qué se abre Franco? ¿Por qué no le pegó cuando tenía el ángulo de remate? Si estaba entregado prácticamente Servio. La pelota al medio. Pelea Walter González. Tiene Walter, cayó. Falta. Es para tarjeta Ricardo F. Y sí, le pegó abajo. ¿Quién fue el autor de la Piris. falta? Piris. Iván Piris, el segundo que ve la tarjeta en el partido, el primero en Libertad. Muy bien, amonestado Pérez, tiro libre para el equipo legendario. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Deportivo Luqueño. El Auriazul le ganó el Azulgrana al Ciclón, ganó por 1-0. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cerro se está quedando en el campeonato, se está quedando. Cerro está a 8 puntos del equipo de Cano. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al costado será lateral y pertenece al equipo legendario. Pónete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza Inigeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pasate a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Guaraní gana por 1-0. Decidí bienestar y certeza. Gimbaco, más de 40 años llevando energía al país. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en Comecipar. Le pegó Román el zaguero. Esa pelota fue vivoreando cerca del poste derecho, Ricardo F. Bueno, otro error que tiene la defensa o el equipo de Libertad, que reciben muy solo los jugadores de Guaraní en todo el espacio y el tiempo del mundo para rematar al arco. El remate no fue bueno. Tampoco creo que es el fuerte de Román, pero era cuestión de acertar el arco. Por eso probó. La pelota al fondo tiene Martínez. El Mati Martínez ganó. Caballero le pegó. Seguro el arquero, Ricardo F. Seguro el arquero, como lo miran a Martínez, que perdió la pelota por no querer soltarla en el momento justo. Minuto 18, mañana prosegue la fecha con 2 de mayo, Tacuaré. En Comecipar, por cada crédito que hagas, participa del sorteo de una camioneta 0 kilómetro, paquetes de viajes y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Con esta victoria 21 suma Guaraní, iguala a Cerro Porteño en la tabla de posiciones y mañana juega 2 de mayo. En caso de victoria, ¿cuántos puntos sumaría el equipo del Gallo Norteño si gana Tacuarí, Gerardo? Y señor, va a llegar a 24 puntos y va a estar a 5 del puntero Olimpia si gana. Correcto, Nacional tiene 24 por ahora. Nacional tiene 25. 25, perdón. Mañana un partidazo. Nacional, Ameliano pasa a ser un gran partido. Un gran partido Ameliano Nacional mañana, 21 en Martín Torres. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Claro, Libertad está totalmente frenado. Claro, por ahora pierde 1-0. El que va sumando es Guaraní en las posiciones 21. Cerro se frenó. Olimpia ganó, hay que ver lo que va a pasar mañana con Nacional. Si gana Ameliano se pone a 1. En caso de derrota, si es triunfo de Ameliano, Olimpia sonríe en la tabla de posiciones. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. Luminotecnia presenta Argo Más Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones, Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Ya vi la Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. El Guaraní gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. ¿Qué le pasa al partido, Ricardo F? Lo mismo que en la primera etapa, lo mismo que en el arranque del segundo tiempo. Libertad con ganas de cambiar la historia, pero creo que le falta un poquito más. Le falta quien ponga la pelota al piso, quien piense un poco más para mover la pelota. Está jugando
con pelotas largas por momento o queriendo depender de alguna individualidad. La pelota al fondo, sí señor. Hace un ratito fue amonestado Gustavo Vargas, el zaguero de Guaraní, por querer retardar el lateral para Libertad. Muy bien. Gana Guaraní por 1-0. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? Acá hay unas 500 personas. Estoy exagerando, Ricardo F. 600 personas. O más inclusive. Un poquito más. Hay una persona que calcula bien, pero no voy a decir quién. Vamos a reservarnos. Sí, señor. La pelota sobre la punta zurda. A ver, busca esa pelota. Héctor el Tito Villalba corrió, soltó marca. Román sale para el equipo legendario. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Hay una persona que maneja promedios de aficionados que está presente, dicho sea de paso, aquí en el Facundo Fossati. Ingresa a www.aposta.l. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Sí, señor. Pelota al fondo, tiro libre para Guaraní. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia el aurinegro, Germán. Dos nuevos cambios de Chiquiarse en Guaraní. Entran con la 2 Alcide Benítez y con la 4 Wilson y Barrola. Se van de la cancha Richard Prieto y también Alexis Cantero. Repetimos, entran con la 2 Alcide Benítez y con la 4 Wilson y Barrola. Se van Prieto y Cantero. Chiqui siempre con los mismos cambios, Ricardo F. Los cambia, ¿eh? Sí, de acuerdo a lo que va sucediendo en el partido, ahora creo que va a asegurar la marca por el sector izquierdo, poniéndolo a Ibarrola, que es un jugador bastante rápido, y por supuesto también para que Benítez le dé una mano allí a un jugador que estaba siendo rebasado por momentos como Román. La pelota para Franco, Giniván. Franco juega esa pelota punta derecha, movió para Cardoso. Toca la pelota el repollero. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio o lo más importante, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota para frente, tiene frente, domina frente con esa pelota, giró, colocó, será tiro de esquina. La marca en esa zona de Benítez y es tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Libertad busca el empate. Libertad quiere empatar ahora el partido. Tiro de esquina para el Gumarelo. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. La pelota en el aire. Golpe de cabeza y otro tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La marca en esa zona del hombre. Vargas iba a la marca justamente el zaguero de Guaraní. Tiro de esquina. Silva le va a pegar a esa pelota. Mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 348 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia el Gumarelo, Germán. Dos nuevos cambios de Garnero. Entran con la 20 Antonio Bareiro y casaca 2 para Iván Ramírez. Dejaron la cancha Héctor Tito Villalba y también Iván Pires. Muy bien, es un tiro de esquina. Le va a pegar a esa pelota. Alejandro Silva, repito, puede empatar Libertad. Libertad puede empatar ahora. A ver si lo permite Guaraní. Pelota en el aire. Roque en la línea. En la línea Gaspar Zenú, el cabezazo de Roque, Ricardo. Se pide gol, Viera, pero la pelota jamás traspasó la línea. Sí lo dejaron cabecear muy solo a Roque de Santa Cruz. Ahora mete un hombre que salta bastante bien como el Demonio Guareiro, que le va a dar también velocidad y salida. Y lo suman a Ramírez, que tiene mucha mejor llegada por el sector izquierdo, el sector derecho, perdón, que Piris. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Ya vira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván.
El aurinegro gana 1-0. Y su seguro, Chaco. La pelota por la frente, soltó, marca Mansur, punta derecha, juega Mansur, baja la pelota suavecita para el Mati Martínez, toca la pelota legendario. En Petrobras, nuestros combustibles son analizados en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Guaraní gana el partido por 1-0. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. Encontrarlas en Chacomer. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britannia. Desespera Garnero. Observando, le estoy mirando a Garnero. Cómo desespera el técnico de Libertad, Germán. Gesticula, hace ademanes, se golpea los bulos con las manos, hace brazos en jarra. No le gusta nada el desarrollo del partido al técnico liberteño. Ricardo. Bueno, yo estoy mirando el partido y digo, Chiqui metió a dos jugadores Barrientos y Martínez para que tengan la pelota, pero Guaraní perdió el balón. Eso está aprovechando Libertad y quizás por eso se enoja Garnero cuando su equipo tiene más el control del partido, pero no puede empatar. La pelota al medio, a ver, retiene Franco juega, dejó suavecita, mueve la pelota para Caballero. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Deportivo Luqueño le ganó a Cerro por 1-0. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja, con el pacto de confianza NGO. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque, probalo ya. Pásate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 2 partidos para mañana, 2 de mayo, Tacuarí de Fondo Emiliano Nacional. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, lo auténtico del Chaco, Shorty Beef de carne 100%. Variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Minuto 28 de la segunda parte de este compromiso. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Linda zona, Villa Haya, Ricardo F. Linda ciudad. Sí, ¿te gusta? Hay que comprarte una propiedad por acá. Tenés razón. Saque de costado, pertenece a Guaraní. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Estados Unidos se terminó el compromiso. Atlanta United le ganó 1-0 al New York Red Bulls. En el equipo visitante atajó el portero Carlos Coronel. Es una muy buena idea la tuya, Ricardo. Pelota para el fondo, será tiro libre para Libertad. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Comagro te provee de la mejor calidad con sus marcas de bombas domésticas, Palco, Petrolo y Costenaro Valerio. Más info al 021-518-03000 Comagro. Solución, tecnología y respaldo. La pelota para frente, ganó. Golpe de cabeza, primero llega esa pelota. Mati Martínez juega para Mansur. Pelota sobre la punta derecha, toca el equipo legendario. A ver, pica la pelota Barriento, tiene Barriento. Barriento con esa pelota juega para Walter. De un gran trabajo Walter. Pivoteando todas las pelotas el delantero de Guaraní. Jugando sobre la punta derecha tiene Ramírez. Ramírez con la pelota, sale para Libertad. Campeonato mexicano, 30 minutos de la primera parte. Toluca y Pumas se están empatando 1-1 en el equipo rojo, ausente el atacante paraguayo Robert Morales. ¿Qué pasó acá, Germán? Mano de Matías Martínez, cometió la mano para robarle la pelota a Alejandro Silva. Correcto, muy bien. Tiro libre para Libertad. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. No hay trabajo duro, cargas tan pesadas o caminos imposibles cuando estás arriba de una Isuzu D-Max. Isuzu, mi camino, mis reglas. Espérame, Juancito. A ver, vamos a aprovechar y marquemos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Ya vi la Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, indica Diego Iván. Acá en el Bajo Chaco, gana la visita por 1-0. Y su seguros Chaco. A ver si empata Libertad, o no. Vamos a ver, le va a pegar Silva. Alejandro le va a pegar, le pegó, levantó, golpe de cabeza.
Tiro de portería para Guaraní. De lunes a sábados, 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En el Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Último cambio de Francisco Chiquiarte en Guaraní, entra con la 35. Alan Pereira se retira de la cancha, muy aplaudido por la parcialidad aurinegra. El goleador de la noche, Walter González. Alan Pereira entonces, 75 se fue. Walter, un gran partido, el delantero de Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Con este cambio, ¿qué pretende Francisco, Ricardo F? Bueno, es un jugador rápido y también tiene gol Pereira. Ya le estaba costando el partido a Walter, me parece, estaba un poco cansado. La pelota a un costado se desvía en Caballero, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota? Barrientos. Germán. Nicolás Barrientos desde la esquina izquierda. Muy bien, le va a pegar Barrientos, tiro de esquina para el legendario. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes. Regalo, baja la app de Ecopetrol y aplicale. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El cabezazo defensivo, pelota a la punta sur, saque de costado para Guaraní. Nuevos celulares Honor X8, antes 18 cuotas de 260.000, ahora 18 cuotas de 238.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Luqueño le ganó a Cerro por 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para el doble de millonarios. NTG por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Este jueves por la clasificatoria, Gerardo, fecha 9, Ecuador-Paraguay. Sí, señor, 18 horas en el Estadio Casablanca, cancha de la Liga de Quito, Diego. Sí, señor, correcto, pelota en el aire, fecha 9, fecha 10, después acá el local frente a Venezuela. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion, puntos de estrellas que estarán vivir sensaciones sin límites. Control, Love You Are. Materiales para la construcción, Ferro Pared, la solución, Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio, Ferro Pared sea 43 años construyendo contigo. Acá le dieron a Mansur, Ricardo F. Sí, le dieron. No sé si el árbitro estaba de espalda, le ganó la jugada o simplemente no observó, pero se nota que le pegaron. A ver, Mansur se recupera lentamente, Germán. Sí, ya estaba sentado por lo menos, estaba tendido, ahora por lo menos está sentado, trata de poner, está haciendo el esfuerzo de ponerse de pie, de momento no puede. Se produce el último cambio en Libertad en estos momentos también, Diego. Correcto, se va Fretes. Fretes se va. ¿Quién pisa la cancha? Germán. Entra con la 19, Rubén Lescano, para que salga Alexis Fretes. Último cambio de Garnero en el Guma. Ya que votó los cambios Guaraní, Chiqui. Sí, realizó los 5. Muy bien, Lejano está en el campo de juego. Pero la fecha 9 de las clasificatorias arranca a las 17 horas en Bolivia. El equipo local ante Colombia pitará al brasileño Wilton Sampaio y en el bar su compatriota Daniel Nobre. El cabezazo de Antonio Vareiro, seguro serbio, Ricardo F. Se ganó de vuelta Vareiro, no con la potencia necesaria en el cabezazo, pero qué seguro está Serbio hoy. Cerca del minuto 35. Hasta el 2 de febrero del 2025, los imbatibles de Stock y Stock Express. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá, 140 gramos, 1.300 guaraníes. Stock y Stock Express. Epa, ¿qué pasó acá, Germán? Cayó pesadamente Luis Cardoso en el forcejeo con Alan Pereira en esa disputa aérea tras el pelotazo largo de Gaspar Servio. Muy bien, señoras y señores, cerca al minuto 35. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuirás con los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones 120.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Gavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Guaraní, gana 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
El gol del aurinegro lo hizo Walter González. Descarga la app Banco Móvil, crea tu cuenta y accede a todos los beneficios sin moverte donde estés. Entérate más en nuestras redes @BancoPY. Cocido con leche La Pradera. En su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana, Ameliano Nacional. También para el jueves 10 de octubre por las clasificatorias 18 horas, como bien decías Diego, Ecuador, Paraguay en Quito, pitará Rafael Carlos de Brasil y en el bar su compatriota Adolfo Toski. 18 horas Venezuela, Argentina en Maturín, arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y en el bar Cristian Ferreira. Tengo una corazonada, así se dice, Ricardo, una Sí, corazonada. sí. ¿Verdad? Creo que Agustín Sández va a debutar con la camiseta albirroja. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Para que vos que estás todo el día en la calle de aquí para allá, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Repito, es una corazonada. La mía simplemente. Para mí, Agustín Sández va a debutar contra Ecuador con la camiseta albirroja. Y completando el calendario de partidos para el día jueves 10 de octubre, 21 horas en el Estadio Nacional de Santiago, Chile, Brasil, pitará al argentino Darío Herrera y en el bar su compatriota Héctor Paleta. Repito, para mí, una corazonada simplemente, Ricardo F. Para mí debuta Agustín Sández con la camiseta de Paraguay, Ricardo. Bueno, si juega que lo haga de la mejor manera. Tenemos bajas, Junior Alonso. Gómez. Después, ¿quién más? ¿Gómez? Diego Gómez, sí. ¿Y otro? Y hasta el momento esos dos, Ricardo. Vuelve Cubas. Vuelve Cubas. Y Alderete está habilitado, ¿verdad? Está habilitado, sí. Dale, correcto. Muy bien, ¿qué pasa, Germán, acá? Al piso Mansur. Cayó Mansur, sí, tras una falta de un jugador Liberty. Y está siendo la víctima favorita en las últimas jugadas de infracción de los jugadores de Libertad, el volante argentino de Guaraní. Diego. Señor. Otro que vuelve es Gustavo Gómez, que estaba suspendido. Gustavo Gómez. Sí, señor. Capitán de la selección, dicho sea de paso. Sí. Lo vamos a extrañar a Gómez, pero vuelve Gómez. Es así. La pelota sobre la punta derecha, sale Benítez, cuidado con esta, Benítez ganó, se metió Benítez para Guaraní, mandó el centro, tiro de esquina, pertenece al legendario. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota rebotó en Viera, tiro de esquina para Guaraní. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Mansur, Germán. Así es, el 7. Le va a pegar Mansur. ¿Llegará el segundo de Guaraní? Vamos a ver. A ver, Mansur le pegó. Golpe de cabeza. Cuidado. Creo que Franco salvó la línea. Salvó esa pelota, Ricardo. Sí, vos sabés que parecía que se metía. Parecía el segundo de Guaraní que nuevamente cabecea con facilidad. A ver, ganó Mati Martínez. Juega al medio. Román le pegó. ¿Quién fue el cabezazo, Germán? Me pareció que era uno de los centrales. No, Steven Moreira. Steven Moreira. Correcto, muy bien. El cabezazo fue de Moreira. Saque de costado, pertenece a Guaraní. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de Albirroja, con el pacto de confianza Erigeo. Nuevo Ron Fortini, frutos del bosque. Próbalo ya. Pasate a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota al fondo tiene, juega. Silva sale para Libertad. Nuevo Kia K3, cuotas de 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota sobre la punta derecha, tira Alejandro Silva, juega para Ramírez, la pelota para Iván. Amaga, se mete Ramírez, colocó el centro. Cuidado, se molestaron dos de Libertad. Aguilar e Iván Franco, Ricardo F. Ahora termina pegando en el hombre de Guaraní, es córner para Libertad. Es córner, muy bien. Román finalmente pegó esa pelota. Correcto, rebotó en Román, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota? ¿Es Silva? Ale Silva, exacto, aquí a la derecha. Muy bien, le pegó Alejandro Silva, pelota en el aire, no pudo Aguilar, el rebote para Martínez, pelotazo largo, corrió, ganó, se mete, gana, sigue el pique, a ver, corriendo, cuidado, será el segundo, no, pide Mansur, es Benítez, la pelota para Benítez jugó, está Alan Pereira, gol, de Guaraní, Alan Pereira, pero qué jugada,
¡Qué contragolpe fantástico del equipo legendario! Todos inician van los compañeros y lo abrazan a Matías Martínez porque con él arranca todo. Una contra del equipo de Guaraní y la última pelota le queda a Alan Pereira. Mati Martínez, Benítez, de Benítez a Alan Pereira y el segundo. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana Libertad por 2-0. Monumental. ¿Qué busca Chiqui Arce con este último cambio? Decía Diego. Y buscaba la frescura de un goleador, de un jugador que siempre está en el momento justo para que le toque la pelota que le tocó ahora. A la galopada que hace Martínez, impresionante. Lo dejó en el camino a su marcador y a todos los que salían al paso. Tocó al medio y Mansur se dio cuenta que él no tenía el perfil necesario. Alarga el pase para que aparezca Pereira con toda la tranquilidad del mundo y la salida desesperada de Silva para colocar el segundo del aborigen que lo está destrozando a Libertad. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, Guaraní gana el partido por 2-0. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. La Felax, que es luctosa, es la solución para los casos de estreñimientos. Encontrarlas en todas las farmacias del país. Representa Bioestic Pharma. ¿Qué pasa, Germán? ¿Quién cayó, caballero? Ernesto Caballero está sentido tras esa caída. El volante liberteño, el árbitro ya permite el ingreso de la asistencia médica para el volante liberteño. Muy bien, correcto. Ricardo, 2-0. Sí, 2-0 liquidado el partido. Me parece que impacta a un jugador de Guaraní cuando rechaza la pelota en el cuerpo de Caballero, por eso queda tan sentido. Bueno, ahí está la sanidad de Libertad. Se repone, ahí se repuso Caballero, 2-0, minuto 43. Sí, señores, para seguir repasando los partidos de las clasificatorias. La fecha va a terminar el día viernes 11 de octubre, 22:30 horas en Perú ante Uruguay en Lima. Pitará Facundo Toya de Argentina y en el bar su compatriota Germán Delfino. Correcto. A ver, vamos al repaso de las posiciones, porque mañana hay 2 partidos. ¿Cómo está quedando? Y los partidos de mañana con X, porque juegan los partidos los que restan. Pero ¿cómo está la tabla por ahora, Gerardo? Sí, señor. Olimpia 29, Nacional 25, 2 de Mayo, Guaraní y Cerro 21, Libertad y General Caballero 19, Ameliano 17, Luqueño 14, Trinidad 13, Tacuaré 11, último solo 9. Mañana 17 horas en Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, Tacuaré, y a las 20 horas Ameliano ante Nacional. Excelente, excelente pelota para Martínez. Pelota al costado, lo hace rebotar a Ramírez. Tiro de portería para Guaraní. 39 años de la Caja Mutual. Presenta Retro Concert. Miércoles 23 de octubre, 20 horas. Gran Salón del BCP. Entrada gratis para afiliados al día. Reservas en cmcp.org.py. La Porcina, la nueva marca de embutidos que hará la diferencia en tu mesa. Prueba y descubrí porque todos hablan de nosotros. Ahora, ¿qué partido correcto de Guaraní, Ricardo? Es que tiene un gran técnico que plantea muy bien los partidos. ¿Qué pasó de la hinchada de Libertad, Germán? Se fue más de la mitad, ¿eh? Y justamente eso está siendo motivo de burla por parte de los hinchas de Guaraní que están alentando desde el sector de gradería. La pelota al medio. A ver, minuto 44. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. 2-0 gana el equipo legendario. Ven a divertirte en el Casino Slots del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotsdelsolonline.com. Con tus compras participas de la promo 3.000 millones y el 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Taos 0 kilómetro Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acá hay 2 equipos que se están quedando en las posiciones, Ricardo F. Cerro y Libertad se están frenando. Sí, con freno de mano Libertad, al igual que Cerro, que ni siquiera puede empatar. La segunda derrota consecutiva de Libertad, al igual que Cerro. Gerardo, ¿es así? Sí, Libertad a 10 está de Olimpia el puntero. 19 Libertad, Olimpia 29. ¿Cerro a cuánto está de Olimpia? 8. Cerro está a 8, sí, señor. Son como 3 partidos, Ricardo. Son 3 partidos, pero hoy hay que contar a cuánto está Nacional, que es el perseguidor inmediato que tiene Olimpia, porque uno habla de Cerro Libertad y Cerro Libertad no arrancan nunca. Voy a 4. Muy bien. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Ya vi la Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Indica Diego Iván. Y
Guaraní gana el partido 2-0. Y su seguro, Chaco. 5 minutos más, Germán. 4 minutos más, al igual que en la etapa inicial se adiciona la misma cantidad. Muy bien, 4 entonces, pelota para Roque, tiene Roque con la pelota, Roque amagó, ¿le puede pegar o no? Amaga Roque, juega pelota, dejando para Silva, la pelota para Alejandro Silva, juega para Iván, va cortando la acción, se mete Benítez, juega para Guaraní. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, Pechugora, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguidos en redes sociales, comunícate al 0981-319705, Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Y atención a esto, Ricardo F. Sale Walter González y lo reemplazó Alan Pereira. Fue hacia el cambio. Claro, sí, el último. Hizo el gol. Goleador Correcto. por goleador. Correcto. Walter el primero y su suplente, en el buen sentido de la palabra, Claro. Alan el segundo. El segundo. Muy bien, 2-0, gana Guaraní. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energygas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energygas. 2-0, gana el equipo legendario. A todo ponerle Victory para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Victory, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en victory.com.py. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota es punta zurda, se mete Mati Martínez, pelota para Mati Martínez, tiene domina, se escapó. Falta, ¿le falta, Ricardo? Le falta el árbitro que cobra. Está entregado prácticamente el Libertador. Estoy mirando que varios hinchas de Guaraní se están retirando ya del estadio cuando lo está ganando. No se quedan a disfrutar de esta buena victoria los hinchas. Sí, señor. Germán. Llegó. Te decía, Ricardo, que se está retirando los hinchas de Guaraní. Sí, así es. Ahora. Sí, más o menos después de la concreción del segundo gol, comenzó ya a retirarse parte de la hinchada de Guaraní. Están siguiendo al pie de la letra el protocolo de que los hinchas visitantes se retiran primero. Muy bien, señoras y señores, tiro libre para Laurinegro. Decidí Bienestar y Certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. En octubre, el SPS te regala 65% de descuento en la primera cuota de cualquiera de sus planes. Escribinos al 021-248-8000. Redes sociales SPS Medicina Prepaga. Minuto 48 de la etapa final de este partido. Los calzados Michelin están probados para un rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Lescano con la pelota, levantó el centro, golpe de cabeza. A ver qué dice el juez. Será tiro de portería para Guaraní. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 más info en nissan.com.py. Ya termina el partido aquí en el León Fossati. Luminotecnia presenta Armas Lighting el 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speaker internacionales, entradas en Tiquetea. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambareca, Piatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Guaraní se está quedando con la victoria final. Hasta acá, dijo el árbitro, señoras y señores, se cerró el partido. Aquí en el Estadio Facundo León Fossati, Guaraní. La visita le ganó al equipo local en Libertad por 2-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F, con Germán en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues fue Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos contigo, Germán, allí en parte baja, a ver si tomamos a alguien, porque sé que puede llegar a pasar algunas cosas por aquí. Ojalá no pase absolutamente nada, pero te entrego la posta. Sí, gracias Ricardo. Sí, una importante cantidad de dirigentes de Libertad que estaban y componentes de la delegación de Libertad que estaban acá en preferencias. Ya hace unos minutos se retiraron. Lo escuchamos al doctor Felipe Burro, directivo de Libertad. Sí, Libertad pelea siempre por estar arriba y no es normal que nosotros no estemos en la punta del campeonato, así que vamos a seguir peleando para que eso ocurra.
¿Qué considera que ocurrió, don Felipe? El Libertad tuvo la mayoría de la posesión de balón, no fue fructífera esa posesión. Y faltó meter los goles, llegamos mucho, atacamos mucho, tuvimos la posesión, metimos muchos centros, cabeceamos, tuvimos parantazos, tuvimos ocasiones frente al arco, pero no se dio. Las palabras del doctor Felipe Burro, directivo de Libertad, que fue uno de los pocos que se quedó gentilmente a atender a los medios de prensa, Ricardo. Bueno, ¿y algún dirigente de Guaraní, por ahí alguien más, Germán? Vamos a buscar. Nosotros estábamos acá en el sector preferencial destinado específicamente a la gente de Libertad. ¿Perdón? ¿Qué le pasó? ¿Le robaron el volky a Germán? No, y de repente hizo un silencio. ¿Batería? Haceme seña con la mano. Dale, gracias. Excelente. Entonces tiene un pequeño problemita el volky. Vamos a solucionar eso con Germán y nosotros observando acá Francisco Arce con sus dirigidos allí abrazados. Fue a saludar también al cuerpo arbitral. Mirá que no tuvo mayores problemas Méndez, creo que hizo un partido correcto. Y cuando no pasa absolutamente nada o cuando pasa desapercibido el árbitro es bueno. ¿Está hablando alguien en la televisión, Gerardo? Cuando quiera, Ricardo, Iván Piris, vía Tigo Sports. Bueno, el problema es que por la tela hay un pequeño delay, ¿verdad? De lo que tenemos nosotros aquí en Kiev Vivo. Así, ¿lo escuchamos? Adelante. No sé, yo creo que pasa más por lo individual, capaz que cada uno bajó un poco. También en este torneo sufrimos más lesiones, que eso también hace que el equipo en sí disminuya su capacidad, ¿verdad? El torneo pasado que salimos campeones estábamos casi todos disponibles, entonces también pasa por eso y bueno, ahora tocaría levantarnos individualmente para que lo colectivo pueda resaltar nuevamente. Dale, muchas gracias. Iván Piris, el futbolista de Libertad. Bueno, allí es acompañado Piris por Peteco, el jefe de prensa del club Libertad. ¿Quién fue elegido ahí el que va a hablar? ¿Walter? Walter González, señor. Bueno, vamos a sí, escucharlo. el grupo merecía este triunfo, lo veníamos buscando. El equipo venía bien, venía jugando bien, pero no se daban los resultados. Hoy jugando bien se sacó un resultado muy positivo. ¿Le mirás a ese arco en esta cancha? ¿Todo te viene bien? Sí, 2 partidos, 2 goles, así que esperemos venir más seguido acá. Los compañeros te eligieron la figura del juego, colocate el auricular, te va a saludar Nelson René y también el compañero Francisco López. Walter, te saluda Nelson René. Bueno, triunfazo. El de hoy, un partido muy intenso, ¿eh? Hola Nelson, sí, así mismo, fue un partido complicado, de hecho sabíamos que iba a ser complicado. En la semana lo preparamos, lo analizamos, gracias a Dios se nos dio el triunfo. Sí, por tu estilo sos un delantero bastante físico.